sanguíneos, vasos linfáticos y células inflamatorias que llegan a través de estas vías y van a perderse hacia la vía sanguínea. Estas son imágenes de intestino normal. Acá tenemos una placa de Peyer, que es un agregado linfoide que tenemos en ciertas secciones del intestino. Pasados estos 1 a 5 días, van a llegar al intestino, van a poblar los enterocitos y los van a destruir. Y acá vean ustedes, no tenemos vellosidades, pero no tenemos vellosidades porque haya destruido las vellosidades, sino porque el epitelio que recubría estas vellosidades se ha perdido y se han retraído todo el tejido conjuntivo, produciendo pérdida sanguínea. Acá ven la infiltración, la gran cantidad de infiltración de células inflamatorias, la pérdida de las mucosas, del epitelio de la mucosa, de las criptas intestinales, y la presencia de descamación, dilatación de los vasos linfáticos que van a producir pérdida de gran cantidad de exudado de tipo sanguíneo o de tipo linfático hacia la luz del intestino. No solamente pasa eso, sino que se está produciendo una exudación de contenido y el alimento que llega tampoco puede ser absorbido, así que en un momento ese alimento se va a comportar como un mecanismo osmótico para atraer más líquido. Entonces vamos a tener una mezcla de exudación y de atracción de líquido, secreción, hacia la luz intestinal, solamente por el daño que se ha producido y la capacidad de poder producir la digestión del intestino, produciendo alteraciones desde el estómago hasta el colon, desde el estómago hasta el colon, ¿no? Es importante que nosotros podamos tener en cuenta que la afección va a depender del grado de defensa del animal. Acá tenemos, por ejemplo, en la última parte del intestino hay un cuadro más severo. Hay cepas que han producido cuadros gastroentéricos más severos que cuadros entéricos. Y hay cepas que han producido cuadros entéricos y pocos efectos sobre el estado gástrico. Parece que está asociado a la inmunidad, al grado de inmunidad que tiene el animal. Generalmente los que tienen mejor inmunidad van a producir cuadros gastroentéricos menores. Otras alteraciones intestinales que se van a desarrollar es el deterioro del intestino, disminuyendo la motilidad, y esta motilidad va a hacer que gran contenido necrótico con eliminación de restos celulares, de detritus celulares, acumulación de alimentos no absorbidos, va a ser una fuente de cultivo para que las bacterias tengan un caldo de cultivo para reproducirse. Y ya el parvovirus deja de ser lo más importante por las bacterias enterotoxigénicas, por ejemplo, el E. coli enterotoxigénica, el Campylobacter, los Clostridium produzcan un cuadro clínico severo y puedan producir una sepsis importante, ¿no? Entonces, debido a ello, es importante, si pensamos nosotros en el tratamiento del parvovirus, decimos, pero si yo le pongo antibióticos no me va a servir de nada porque este es un virus, tendría que utilizar un antiviral. Y los antivirales que se han utilizado todavía es bastante discutible si son eficientes o no. Pero en realidad lo que tenemos es que esta población de intestino que se llama microbiota que tenemos en el intestino está controlada por la integridad de la pared intestinal. Cuando se pierde esa integridad de la pared intestinal, tenemos un caldo de cultivo de células que no eran patógenas y que se han vuelto patógenas porque la inmunidad que lo limitaba se perdió, y tenemos que estas bacterias van a producir las complicaciones más graves que vienen a ser lo que se llama el CIRS, la inflamación intestinal. Antiguamente se llamaba únicamente como la septicemia, cuando es los propios tejidos sépticos que van, o sea, las propias bacterias van van a producir el efecto, pero no solamente se ha descubierto que son las propias bacterias, sino que las toxinas, como las toxinas de la E. coli, que van a producir cambios vasculares en otras partes del organismo, ¿no? Produciendo un cuadro de afección importante. Ya dejó de ser un cuadro gastrointestinal para volverse un cuadro septicémico, enterotoxigénico o septicémico, o un cuadro finalmente produciendo un CIRS, una respuesta inflamatoria descontrolada o una falla multisistémica orgánica que lleva a la muerte del animal. Por supuesto que en los animales que están menos vacunados, menos protegidos y desnutridos, esto va a ser más fácil que se presente. Un ratito, no sé por qué está retrocediendo en vez de avanzar, denme un segundito. Listo, entonces, todas las alteraciones que se dan en el intestino han determinado que
el cuadro clínico, cuando más evidencias clínicas tenemos, menos posibilidades tiene el animal de poder sobrevivir, tener capacidad de sobrevivir. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar ciertas condiciones. Por ejemplo, en algún trabajo pasado que hemos estado haciendo con algunos tesistas o con algunos trabajos de suficiencia profesional, se vio el comenzar a utilizar, por ejemplo, los lavados gástricos. Más que lavados gástricos, el retiro del contenido gástrico que está acumulado en el estómago y que va a producir condiciones para que no haya una buena recuperación y le produce mucho malestar al animal. Entonces se comenzó a pasar sondas y a través de estas sondas se comenzó a retirar el contenido excesivo que no podría ser absorbido por el estómago porque estaba alterado, y se encontró que los animales que se estaban haciendo estos procedimientos mejoraron su tasa de sobrevivencia. Otra cosa importante es que también se comenzó a utilizar cánulas para retirar contenido intestinal de intestino, y muchas veces se utilizaba a manera de enemas con carbón activado o con antibióticos que se pasaban a través de estas cánulas, se ponía como si fuera un enema y se retiraba el exceso. Estas metodologías que antes no se utilizaba, se ha visto que son bastante eficientes en los cuadros muy graves donde el animal presenta un hilio paralítico, es decir, el intestino se queda paralizado y gran parte de este detrito se queda como un caldo de cultivo en el intestino. El retirar ese exceso de contenido disminuye la posibilidad que se produzca una complicación septicémica o enterotoxigénica y que el animal tenga mayor capacidad de sobrevivir. Asimismo, el uso de antibióticos de amplio espectro, se ha visto que puede disminuir la posibilidad de que se vaya a producir este efecto de endotoxemia, que se llama translocación bacteriana, ya se conoce, pero en todas las especies se ha descrito. Y esta translocación bacteriana se da a que se traslocan estos patógenos, que inicialmente no lo eran saprófitos, a través de una pared intestinal que se ha roto hacia los vasos sanguíneos y afecten todo el organismo. Entonces, métodos terapéuticos como por ejemplo el lavado gástrico o la extracción de líquidos del estómago cuando están presentes, para esto se evalúa con el ecógrafo, por eso el ecógrafo a veces es muy importante en el uso en lugares donde se hace tratamiento de emergencia. Evaluar y ver el estómago lleno de comida por más de una hora hace que ese contenido intestinal se vuelva un caldo de cultivo. Retirar, y eso mejora clínicamente al animal, y retirar lo acumulado en intestino, sobre todo en la parte del colon, ayuda a que el animal tenga más posibilidades de recuperación. La instauración de tratamiento antibiótico para evitar la translocación bacteriana también ha incrementado la tasa de sobrevivencia de estos animales. Se ha descrito que algunas cepas pueden producir problemas cardiológicos y muerte súbita. Se ha descrito en algunas especies, sobre todo Rottweiler y Doberman, que son estos animales de manto negro que tienen una mayor predisposición a tener cuadros más severos, ¿no? Eso se descubre básicamente ya la necropsia, ¿no? Y los signos clínicos son los clásicos de una gastroenteritis severa, donde vamos a tener anorexia inicialmente, vómitos, inicialmente comida, ligeramente amarillento o espumoso, para volverse luego francamente vómitos sanguinolentos, diarreas inicialmente amarillas, características de cualquier enfermedad gastrointestinal por un consumo de alimento inadecuado, transformándose poco a poco a sanguinolenta, letargia, deshidratación a consecuencia de los signos clínicos que estamos evidenciando de pérdidas sanguíneas y de líquidos a través de otras vías y la falta de consumo de líquidos que puedan ser absorbidos por el intestino. Por tanto, en esta enfermedad, la fluidoterapia es de gran importancia para lograr y mejorar la sobrevivencia de este animal. Ahora, ¿qué líquido vamos a usar? Principalmente lo vamos a utilizar primero rehidratar de acuerdo al grado de deshidratación que tenemos, pero si la pérdida sanguínea ha sido muy importante, el uso de transfusión sanguínea puede ayudar a que mejoren las posibilidades y el pronóstico de recuperación del animal. Los signos clínicos se van a presentar, como ya les mencionamos hace un momento, principalmente dependiendo del grado de inmunidad que tiene el animal referente al patógeno. Las diarreas sanguinolentas se van a presentar cuando la barrera mucosal ya está perdida y comprometida, que van a llevar a pérdida de fluidos, líquidos, potasio, plasma, comprendiendo albúminas y globulinas en gran cantidad. Por eso muchas veces la reposición de fluido se da en las etapas que los signos clínicos no son tan severos,
donde el propio organismo puede compensar algunos desórdenes electrolíticos, pero cuando ya se produce diarrea sanguinolenta, muchas veces vamos a estar en la necesidad de utilizar plasma, utilizar suero o sangre completa para poder restablecer la homeostasis del organismo. Las náuseas no siempre preceden a los vómitos, puede existir babeo inicialmente como uno de los signos más frecuentes. Los vómitos frecuentes pueden producir esofagitis y después durante la etapa de recuperación el animal presenta problemas y a veces pensamos que es la signología de la enfermedad. No, es una secuela porque el ácido clorhídrico del estómago ha producido daño de la mucosa esofágica y ha traído constricciones o un mal funcionamiento esofágico y puede hacer que el animal presente regurgitaciones todavía después en la etapa de recuperación del animal. Igual pasa con los animales que se han recuperado. Los animales que se han recuperado, el tamaño de las vellosidades intestinales luego de la recuperación demora muchas veces 2 a 3 meses antes de que tenga un tamaño adecuado. Y en muchos casos se ha visto que no se recupera totalmente, no quedan del mismo largo que inicialmente tenías. Imaginémonos que el largo de la vellosidad, estoy inventando en números, era 1, ahora se quedó en 0.3, o sea, quedan muy pequeñas y eso va a producir que el animal tenga sinología gastrointestinal de manera muy, muy permanente. ¿Qué se ha visto para eso? ¿Qué se ha visto? Porque se ha relacionado que la atrofia intestinal originada por parvovirosis está asociado a un retardo en la alimentación. Y eso también se ha visto en humanos. Por ejemplo, antes en humanos que hacían cirugías gastrointestinales, demoraban varios días en darle de comer y se dieron cuenta que las personas que se demoraban más días en comer comenzaron a tener más problemas digestivos al postoperatorio que las personas que comían antes. Entonces ahora la recomendación es cuando antes empiecen a comer, mejor. ¿Cómo empezamos a probar? Comenzamos primero con agua. Si comienza a tolerar el agua, pasamos a algún alimento de tipo semilíquido pastoso. Y si ya pasamos de ese alimento, un alimento de prescripción o de tipo enteral para que el animal comience a nutrirse. Cuando antes comience a nutrirse, la atrofia de vellosidades como secuela va a ser menos importante y el animal se va a recuperar en un periodo más corto la funcionalidad gastrointestinal. Hallazgo de laboratorio, los clásicos que están asociados a la panleucopenia que produce, parecido al gato, leucopenia, neutropenia, anemias, trombocitopenia. Muchas veces ya por la diarrea sanguinolenta cambia todo este esquema y se vuelve como una anemia muy severa por pérdida sanguínea. La azotemia prerrenal está presente, sobre todo si no tenemos la capacidad de poder redatarlo de manera eficiente, sobre todo en las primeras etapas. Desórdenes como la hipocalemia, la hipoalbuminemia son importantes, entonces la transfusión de sangre completa, de suero, de plasma, o también de algunos coloides, si no tenemos disponibles, puede ayudar a establecer una recuperación de la homeostasis para tener posibilidades de que el animal se recupere. Listo, eso todo lo referente a lo que es parvovirus, ¿no? Parvovirus es muy característico, las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles son las mismas que hemos visto en el gato, son las mismas, ¿no? Tenemos la prueba de inmunocromatografía para el diagnóstico del antígeno, muy eficiente. Tenemos el aislamiento viral, ya comentamos que no es práctico. Tenemos la histopatología, ya comentamos que no es práctico. Podemos medir anticuerpos, pero los anticuerpos probablemente cuando ya los anticuerpos hayan subido, que es a partir de las 2 semanas, ya el animal se curó o se murió, entonces no va a ser muy útil medir anticuerpos en estos animales, es poco práctico en realidad. Así que si no vamos a hacer ninguna prueba, tratemos todo proceso de gastroenteritis hemorrágica como si fuera un parvovirus, porque la mayor parte de gastroenteritis hemorrágica vamos a necesitar el mismo tratamiento conservativo y va a tener las mismas complicaciones que un parvovirus. Entonces, a veces nos complicamos la vida, nos llega un propietario con una persona que no tiene muchos recursos económicos, el perro parece parvovirus y nosotros nos ponemos cargosos en que hay que hacerle la prueba para ver si es un parvovirus o no un parvovirus. Bueno, primero tratémoslo, ¿no? Tratémoslo. Y si no tiene muchos recursos para hacer la prueba de parvovirus específica, utilicemos nuestro criterio médico, utilicemos nuestra experiencia médica y finalmente nuestro criterio. Y si nos parece que es un parvovirus, tratémoslo con parvovirus. Si no es un parvovirus, vamos a compensar al animal igual y tratemos de buscar alguna otra causa, una giardia, una isóspora, un desorden alimenticio por consumo de exceso de grasa,
busquemos en la anamnesis quizás otra información que nos pueda ayudar, pero el tratamiento de parvovirus va a ser igual si es un parvovirus, si es una giardia, si es una indiscreción alimenticia, si es un exceso de consumo de grasas, se va a comportar muy parecido, el tratamiento va a ser muy parecido, pero ya cuando nos aproximemos mejor al diagnóstico podemos utilizar ya algo específico para poder hacer el tratamiento. Si pensamos que el origen es bacteriano, consumió una paloma que estaba totalmente descompuesta, pasa muchos perros, y eso le produjo una sobrecarga de bacterias patógenas, entonces un antibiótico va a ser de mucha utilidad. Pero si es un parvovirus, también un antibiótico va a ser de mucha utilidad porque no va a permitir que las bacterias saprófitas se transformen en virulentas y no produzcan una endotoxicosis y hagan translocación bacteriana. Entonces, muchas veces utilicemos nuestro criterio si no tenemos la herramienta para el diagnóstico final. En cuanto al coronavirus, el coronavirus es un agente, todos ya lo conocemos, la última pandemia conocemos lo que es un parvovirus, que tiene mucha variabilidad. En el caso de los perros producen cuadros clínicos diarreicos que afectan las vellosidades, no afectan las criptas, sino las vellosidades. Por tanto, al afectar solamente las vellosidades, tenemos la posibilidad que las criptas sigan repoblando. Por tanto, los signos clínicos del coronavirus tienden a ser menos severos que el del parvovirus. Sin embargo, no es nada raro que produzca una infección cruzada con parvovirus. Y estos cuadros, que son combinación de parvovirus con coronavirus, producen cuadros clínicos mucho más severos y mucho más letales que cuando cada uno es de manera aislada. Entonces, si se ha descrito también en la literatura, van a encontrar la descripción de los coronavirus produciendo cuadros gastroentéricos importantes, sobre todo asociados a lo que viene a ser parvovirus. También se ha descrito produciendo otros cuadros clínicos como cuadros respiratorios o cuadros neurológicos, menos frecuentes, sobre todo en animales inmunocomprometidos, asociados a infección con estos virus, pero no es algo muy común de describir. Y en el caso de los felinos, lo van a ver con la doctora Camila, el coronavirus felino produce un cuadro clínico digestivo, pero que un grupo de estos agentes infectados, estos coronavirus, se da una mutación y esta mutación hace que se produzca el síndrome de peritonitis infecciosa felina. O sea, es una mutación durante la misma infección, no antes. O sea, no se contagia el coronavirus que ha sufrido la mutación, sino que cuando se está replicando en el intestino produciendo el cuadro gastroentérico, se produce en ese momento la mutación y esa mutación va a desencadenar la peritonitis infecciosa felina. Entonces la enteritis viral por coronavirus, un virus RNA, tiene comportamiento muy parecido al de parvovirus, se replica principalmente en las vías respiratorias y digestivas altas, en los ganglios cervicales, en los nódulos linfáticos cervicales, luego utilizando la vía hematógena, migra hacia el tracto gastrointestinal y otras partes del organismo, generalmente en animales en crecimiento afecta principalmente el tracto gastrointestinal, produciendo cuadros clínicos muy parecidos al parvovirus, quizás con menor severidad. En cualquiera de estas tres enfermedades que hemos mencionado, la del felino, que es la panleucopenia, la del coronavirus y el parvovirus, en el caso de los caninos, el rol de las bacterias va a ser importante, ¿no? Y ese rol de la bacteria lo hablamos hace un momento, sobre todo por lo que viene a ser la microbiota. La microbiota viene a ser un grupo de bacterias que viven en el tracto gastrointestinal controladas, son como presos en una cárcel. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo mantienes controlado, van a ser benéficas y van a ser utilizadas para, por ejemplo, transformar los restos nitrogenados en amonio, y este resto de nitrogenado transformado en amonio se transforma en urea, y la urea sea utilizada, no solo es un material de desecho la urea, sino es utilizada muchas veces también para producir varias funciones a nivel renal, para producir la reabsorción de agua. Entonces cumple una función de excreción, porque ese es un tóxico, pero durante su función de excreción también cumple otras funciones fisiológicas importantes para la reabsorción y el ahorro de líquidos. Entonces, dentro de esta función que tienen las bacterias, una es esa, y otra es transformar algunas sustancias nutricionales y ser utilizadas por ellas para no ser utilizadas por el organismo, ¿no? Entonces, algunos tipos de carbohidratos de gran tamaño molecular son utilizadas por estas bacterias, producen una buena salud. Se ha mencionado en los últimos 10 o 15 años que
bueno, es siempre exagerando, ¿no? Que el segundo cerebro que tenemos los mamíferos es el intestino. Y es casi verdad, porque tenemos todo un sistema nervioso que es el plexo mientérico, que va desde la parte caudal de las fauces, ¿no? De la garganta, de la faringe, hasta el ano. Y hay un grupo de células, ganglios, ¿no? Son el plexo de Auerbach, el plexo de Meissner, que se encuentran entre las distintas capas del intestino, que gobiernan desde que tú consumes el alimento a través de una serie de receptores químicos, determina cuánto tiempo va a demorar la digestión de ese alimento. O sea, tiene tanta precisión que dice, si vas a comer proteínas, este tipo de proteínas necesita un tránsito de esta velocidad, una secreción a nivel biliar de este tipo, una eliminación de enzima de este tipo, una eliminación de secreción pancreática de este tipo para producir su digestión. Y si es una grasa o es un carbohidrato, va a cambiar. Entonces, por eso se menciona que es un segundo cerebro. Pero también se ha demostrado que mucho, por ejemplo, hace algunos días estaba viendo un documental donde decía que las personas que tenían, por ejemplo, estos problemas de síndrome de falta de atención, cuando les cambiaban la microbiota, mejoraba el signo clínico. Por eso me parece que estaba asociado a algunos formación de algunos compuestos que empeoraban la signología de esta presentación de este síndrome de desatención que tienen algunas personas, niños en crecimiento. Entonces, es muy complejo a veces el control de estas bacterias y necesitamos la integridad del intestino para mantenerlas a raya, así como tenemos en las cárceles de policías que están controlando que ninguno se escape y haga nada más de lo que deben hacer. Si se van todos esos policías, los presos hacen lo que les da la gana y se escapan de esa cárcel y hacen translocación y se van a otros lugares. Eso es lo que pasa cuando se produce un cuadro gastroentérico por cualquiera de estos patógenos. El crecimiento bacteriano se hace indiscriminado, sobre todo si no se está defecando, o sea, simplemente se está eliminando heces sanguinolentas, pero se están saliendo no porque el tracto gastrointestinal tiene mayor motilidad, sino salen solamente por presión, ¿no? Porque el intestino está flácido. Usted cuando hace ecografía de un animal que tiene parvovirus u otra enfermedad intestinal, van a encontrar un hilo paralítico y no solo encuentra que el intestino no tiene motilidad, sino que está flácido, permitiendo que ese contenido intestinal se quede dentro de él. Es en ese lugar, estas bacterias van a formar lipopolisacáridos, que son endotoxinas, y que van a producir, saliendo de la barrera intestinal, signos clínicos sistémicos. Y estos signos clínicos sistémicos van a desencadenar una serie de cambios a nivel del organismo. Primero, produciendo liberación de interleuquinas, produciendo liberación del factor de necrosis tumoral, activando lo que viene a ser la agregación plaquetaria, produciendo un desorden inflamatorio importante. Y eso va a llevar a lo que es el primer paso que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a llevar posteriormente a un shock séptico y a una muerte por falla multiorgánica, que son lo que principalmente llevan a la muerte del animal, ¿no? Entonces, los casos más severos probablemente sea incontrolable poder llegar a estos pasos y el animal vaya a morir con todos estos pasos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque el cuadro es tan severo que los mecanismos que utilizamos nosotros para tratar de controlar las alteraciones no sea lo suficiente. Esos animales, sobre todo no vacunados, animales desnutridos, van a morir muy probablemente hagamos lo que hagamos. En los animales que tienen mayor protección, algunos métodos terapéuticos van a ser de importancia, retirar los excesos de líquidos, sobre todo en tracto gastrointestinal, prever la alimentación temprana, la nutrición, si no se puede vía oral a través de manera parenteral, y finalmente el uso de antibióticos para evitar que estos lipopolisacáridos sean formados por bacterias exacerbadas por las condiciones propias que se da en la parvovirosis y otras enfermedades enterovirales con similares características. ¿Qué va a caracterizar este SIRS? ¿Qué va a caracterizar? Hipotermia, temperatura menor de 30 grados, o hipertermia, temperaturas mayores de 40 grados. Leucopenia menor de 5.000 células por milímetro cúbico, o leucocitosis mayor de 18.000 por milímetro cúbico. Taquicardia mayor a 120 por minuto, taquimia mayor a 20 por minuto. La presencia de dos o más de estos criterios son indicativos de SIRS. Entonces, si tenemos nosotros acá una causa primaria, esa causa primaria puede estar asociada a una infección, puede ser un virus,
puede ser un parásito, puede ser un hongo u otra infección X, ¿no? Que puede producir un cuadro gastroentérico, va a hacer que las bacterias que están en este límite entre lo que viene a ser el órgano, que viene a ser acá lo morado, el órgano en el cual está presente una infección, traspase y llegue al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo se pueda difundir a otros órganos, ¿no? A otros órganos, y producir el síndrome de sepsis cuando es bacteriano, únicamente bacteriano, o SIRS cuando tiene otras connotaciones no necesariamente bacterianas, ¿no? Por ejemplo, traumas, quemaduras o lesiones e enfermedades severas sistémicas como las pancreatitis. Entonces, acá vamos a terminar nosotros cuando lleguemos a unos cuadros de gastroenteritis hemorrágica, cualquiera sea la causa, ¿no? Entonces, vamos a llegar a este nivel. Entonces, ¿qué evitamos nosotros cuando hacemos la terapéutica? Evitar a este nivel. No queremos llegar a este nivel, porque cuando llegamos a este nivel, probablemente lleguemos a una etapa irreversible, donde todo lo que hagamos solamente muchas veces es alargar la agonía de un animal. ¿Qué más hay sobre referente al tratamiento de parvovirosis? Existen varias sustancias que se están utilizando, ¿no? Algunas globulinas que utilizan. Yo no las he utilizado particularmente, pero algunos colegas que la utilizan han ido bastante bien. Y yo siempre tengo una frase que le escuché por ahí a algunos veterinarios mayores que yo, que decían, si utilizas algo y te va bien, síguelo usando. Entonces ustedes prueben, yo siempre digo, si te va bien, estás usando esto, te va bien, porque de repente lo manejas de una manera diferente a los demás, lo manejas en un tiempo diferente a los demás, síguelo usando porque te va bien. Y cuando tú no lo usas, te va mal, síguelo usando, aunque sea por cábala, como dicen algunos, entre comillas, usa lo que sea por cábala. Pero de repente sí tiene un asidero que todavía no ha sido investigado, y de repente sí tiene una importancia clínica, la manera como tú lo estás utilizando. Por eso muchas veces es importante que ustedes compartan esa información para que otra persona lo replique, o otra persona tiene un mecanismo muy parecido al tuyo, y ya tenemos que eso sí se está replicando y que puede ser en realidad hacia futuro de importancia. Por ejemplo, eso pasó con estas indicaciones que le mencioné hace un momento, de hacer estas extracciones de acumulación de líquidos en el estómago y la extracción de contenido abundante de líquido en colon en animales que presentaban parvovirosis, que algunos colegas lo hicieron porque veían que había demasiado exceso y lo hicieron por curiosidad y se dieron cuenta que cada vez que lo hacían los animales tenían una mejor respuesta. Y ahora, si ustedes buscan en la terapéutica actual, recomiendan en muchos casos, cuando la cantidad de contenido gástrico es importante y la cantidad de contenido en colon es importante, el retiro a través de sondas, porque puede mejorar la capacidad de respuesta del organismo y disminuir la posibilidad que se pueda producir una translocación bacteriana. Listo, colegas, esto es lo que tenía para ustedes para el día de hoy. Tenemos 10 minutitos antes que llegue el doctor Renato para las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Preguntas, dudas, con toda confianza, por favor. No tengan temor de preguntar. A veces pensamos que nuestras preguntas no son muy profundas, pero sí sirven para poder explicar algunas cosas que no todos tenemos a veces a la mano, e inclusive algunas veces cuando me hacen alguna pregunta no sé la respuesta, de repente alguna terapéutica nueva que he leído que salió hace 10 minutos, que lo vio en internet y de repente yo no la conozco, no la he comentado, no la he revisado, entonces es importante compartirlo con colegas. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Doctor Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, lo que pasa es que el día de hoy les había comentado a los colegas que elijan por lo menos unas 3 enfermedades, máximo 4 por el tiempo, y hemos elegido coronavirus felino, que imagino que está más asociado a PIF, elegido leptospira y leucemia. Sin embargo, si es que hay algo adicional y de repente por ahí en el curso le solicitan, me avisa para preparar algo adicional. Lo que sí puedo de repente aportar en este caso para lo que es parvo, porque como usted mencionó, o sea, muy pocas cosas tenemos actualmente, pero siempre va a haber un hemograma, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, exacto. El hemograma es un clásico, tener linfopenia y más bien un factor pronóstico positivo, eso quiere decir en pocas palabras, de sobrevivencia es contar los absolutos de linfocitos. No importa si están súper bajos, pero de repente tengo 250, que prácticamente es nada, pero que me suba a 500, 700, es un que a buen pesar de que sigue bajo,
¿no? Pues ya estamos hablando de un 200, 300% prácticamente. Entonces, Claro. eso sí nos va a ayudar. Y también me ha tocado casos de pacientes post-parvovirus con aplasia medular, lamentablemente. La verdad que son poquísimos, pero sí me ha tocado. No sé qué tanto lo haya visto usted, por ejemplo, si no puede compartir eso. Muy poco en realidad. Lo que sí he visto es, los procesos de mala absorción secundarios al parvovirus o otras enfermedades gastrointestinales por alimentación tardía, porque no le daban de comer de manera temprana. ¿No? Y eso ya lo han descrito, ya hay bastante descripción referente a la alimentación, por eso se está utilizando mucho la alimentación parenteral, la alimentación con líquidos parenterales altamente digeribles para permitir una rápida recuperación del crecimiento de las vellosidades intestinales. Y algo de repente para poder agregar antes del descanso, tengamos unos 10 minutos después, es que a veces hay pacientes, por ejemplo, usted ha colocado ahí leucopenia y leucostosis, ¿no? Para justo centrarme en esta Sí, diapositiva. Y normalmente en el cachorro los valores van desde 9.000, 10.000 hasta 15.000, 17.000, más o menos. Pongámoslo en simple, de 10.000 a 15.000, que es un buen promedio. Entonces, resulta que si un paciente tiene 15.000 leucocitos y ya está con parvovirus, pero está en las etapas súper iniciales, podría bajar de 15.000 a 10.000 y nosotros como clínicos no nos vamos a dar cuenta porque el hemograma prácticamente no ha variado el número de leucocitos. Inclusive, los linfocitos todavía no bajan tan severamente. Es un paciente que todavía no inicia con las diarreas, pero por ahí que ya está sintiéndose ligeramente o ya no juega tanto, hay algo de fiebre. Entonces, en esos casos, en donde parece que no pasa nada, o al menos el hemograma no me dice tanto, la proteína C reactiva sí ha mostrado ser un muy buen indicador, porque si se eleva, como es una proteína de inflamación, pero tengo leucocitos entre comillas normales, porque siempre esperamos que si hay inflamación haya leucocitosis, ¿no? Pero como el paro más bien me tiende a bajar todo, la proteína C reactiva pues llega a ser un muy buen factor de pronóstico y después ya comienzan las diarreas y demás, ¿no? Pero claro. para, digamos, ya mantenerlo en observación, por lo menos, no digo internamiento porque no existe justificante para el dueño, pero sí me ha ido bastante bien, entonces los comento aquí porque ya tenemos estas pruebas cada vez más disponibles, ¿no? Incluso Claro. seguro en algunas clínicas que ya están trabajando con eso, ¿no? Es una prueba rápida prácticamente. La ventaja que tenemos ahora es porque tenemos pruebas, ¿no? Tú no sabes cuántas laparotomías exploratorias he hecho de parvovirus. Cuando Mm, recién llegó la enfermedad, tú no sabías que tenía el perro y el perro ya llevaba 4 días y vomitaba y no defecaba de diarrea con sangre, de cuerpo extraño, decíamos, cuerpo extraño. Tomaba radiografía, no había tanta ecografía tampoco en esa época, cuando llegó más o menos en los años 82, 83, 84, los cuadros severos y no había tanta signología. Entonces terminamos abriendo, encontrábamos todo, pues las placas de Peyer evidentes, las mucosas sanguinolentas, y decíamos, oh, otro parvovirus. Y lo cerrábamos, ¿no? Ahora tenemos herramientas para no llegar a ese grado extremo de metida de pata, ¿no? Pero pues, yo siempre le comento a mis alumnos siempre de pregrado, sobre todo, tú no sabes cuántos distemper y parvovirus he operado, ¿no? Pues no había herramientas que tienen ahora, ¿no? Y es más, el mismo dueño para sacarle un hemograma, el día que hacía un hemograma era una fiesta, ¿no? Decía, uy, pues necesito un hemograma. Y ahora ha cambiado totalmente la clínica, ¿no? Ahora los dueños son exigentes y ya no es que tú le dices las pruebas, no, ellos te exigen la prueba, que le hagas tal prueba, tal prueba, tal prueba. ¿No? Entonces, y es por eso es que es importante el laboratorio ahora, porque existiendo mucha información que antes no tenía el dueño, también son muy exigentes en cuanto a esta parte, ¿no? ¿Por qué no le hizo esta prueba? ¿Por qué no le hizo esta prueba? Y tú tienes que explicar a veces, no, pues esta prueba para este momento no es útil, de repente es útil para otro momento, pero para este momento que ya estamos, ya no me va a ser útil, ni me va a confirmar, ni me va a descartar la enfermedad. ya, gracias, Doc. Entonces, ¿qué hora es? Perdón. En Ya, unos 4 minutos. Sí, en unos 10 minutos entonces comenzamos Ya, para que estén perfecto. ahí más Ya le tranquilos. quitaste Ya. la etapa de preguntas a los chicos. Preguntas, chicos. Ah, sí, hay una mano levantada, aprovecho, Doc. Ya, ya, listo. Pregúntenlo más. Seguro era para Renato. Una consulta. Pregunten, por Doctor, favor. Sí, le escucho. doctor, una consulta. ¿Cuál sería mejor recomendable en el caso de la hemorragia como tal gastroentérica, el uso de vitamina K3, como por ejemplo Hemostop, o el antifibrinolítico tranexámico? Y la segunda pregunta, ¿qué opina del tema de colocar Petonic vía a nivel en la zona nasogástrica?
¿Colocar qué? Disculpe. Ketonic, por ejemplo, Ah, colocaban en la sonda, ajá. Ya, protectores gástricos. Mire, cuando ya él está en una etapa de recuperación es bastante eficiente, ¿no? Sobre todo porque va a proteger la mucosa de manera física, no de manera física, al daño propio del ácido clorhídrico. Eso es bastante eficiente. Y en cuanto a coagulantes, el que te trabaje mejor, ¿ya? El que te trabaje mejor. Yo, por ejemplo, muchas veces he utilizado Hemostop, muchas veces hemos utilizado, no sé si existirá ahora el Duo CBPK, es un medicamento de uso humano, el Duo CBPK lo hemos usado, el Disinone, hemos utilizado durante muchos años, y en la mayor parte de casos hemos tenido respuestas bastante variables, no siempre tan eficientes, pero yo siempre digo, si te va bien utilizando uno de ellos, hay que utilizarlos. Por ejemplo, este es muy común lo que pasa, por ejemplo, en medicina humana. Tú vas a encontrar estudios infinitos en medicina humana que los anticoagulantes antes de la cirugía, haciendo estudios estadísticos, no tienen ninguna significancia. No tienen ninguna significancia. Pero tú ves cómo los cirujanos antes de las cirugías utilizan muchas veces coagulantes antes de su cirugía, a pesar de que la información científica le dice que no. Lo siguen utilizando y les va bien. Y si tú le preguntas por qué lo siguen utilizando, es porque me va bien. Entonces, es algo que a ustedes le tienen que quedar bastante claro. Si estás utilizando un fármaco y a ti te va bien y a otro colega no le va bien con otro fármaco, y tú pruebas y cambias de fármaco y no, tú pruebas este y te va mal, sigue usando el fármaco que inicialmente estabas trabajando. Utilízalo, de repente lo estás utilizando de alguna manera que tú mismo no te das cuenta, diferente, que está haciendo que saque el máximo beneficio a pesar de que estadísticamente podríamos decir no tenga tanta funcionalidad o no esté demostrado totalmente su funcionalidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpen que no veo las manitos por acá. Voy a achicar esto. La doctora Melissa, pero aprovecho, doctor, pero o sea, yo no estoy a favor, como usted dice, si es que funciona, etcétera, pero sí lo que les puedo agregar de repente es, dentro de la terapia multimodal que vamos a considerar, pues en cualquier tratamiento, etcétera, o sea, una vitamina K, por ejemplo, pues funciona en la parte secundaria de hemostasia, o sea, no hay mucha razón, y un ácido tranexámico funciona mejor cuando es un tubo que no tiene tanto movimiento, porque el ácido tranexámico lo que hace es que el coágulo que se forma tenga más demora en disolverse. Entonces, antes que pase eso, ya el perro está con la diarrea y botando el coágulo. De repente, a un nivel más micro, sí puede haber un poquito más de, o sea, más de asidero. Así que o sea, si es que me haga elegir entre una vitamina K y un ácido tranexámico, utilizo ácido tranexámico, pero no va a ser tan potente como, por ejemplo, cuando tengo una dismenorragia, como si fueran mujeres, o cuando tengo de repente una paciente con un problema de coagulopatía y me está teniendo coágulos a través de la vagina, ¿no? O como también me funciona mejor un paciente mientras no estornude tanto a nivel de fosas nasales. Así que yo más bien no utilizo la vitamina K. Y es más, si me dicen de la 2, bueno, ácido tranexámico, pero de ahí en más, no. Ni no es sulfato carosocromo, quizás viendo el tema de las plaquetas, pero ahí le puedo agregar, ¿no? La doctora Melissa le está levantando la mano. ¿Sí, Melissa? Doctor, disculpe una consulta. Yo también, bueno, he visto en algunos casos, o también ahora que están ofreciendo bastantes tratamientos inmunológicos que dicen que es como que puede ser de soporte. ¿Usted lo recomienda, por ejemplo, en el tratamiento? Hay medicamentos que supuestamente ayudan a subir la inmunidad de la mascota y eso, y algunos lo usan para distemper, creo. No sé si lo usan también para parvo. Sí, en los cursos anteriores, inclusive de este mismo curso que hemos dictado, sí he escuchado el comentario del uso de estos fármacos. Yo particularmente no lo utilizo, utilizo una terapia más convencional, pero los colegas que lo utilizan le va bien, a pesar de que muchas veces si tú buscas información científica no tiene un asidero científico muy claro, ¿no? Entonces lo vienen utilizando y yo no lo descarto, ¿no? Pero la mejor manera de saber qué tanto te funciona es pruébalo y mira cómo te va en tus casos. ¿Ya? Yo tengo colegas que me dicen que le va muy bien, como tengo colegas que me dicen que es lo mismo que lo use o no lo use, ¿no? Lo que te dice la literatura es todavía bastante, ¿cómo se puede decir?, dudoso en cuanto a
al efecto que puede utilizar. Pero si tú ves en algunas zonas de Lima lo utilizan de manera masiva. Como siempre digo, si te sirve, te está funcionando, debe haber algún mecanismo que lo estás haciendo bien, lo estás utilizando de alguna manera que lo estás haciendo, estás obteniendo lo máximo de efecto que puedes lograr. Doctor, y aparte de eso, también algún promotor, digamos, para la regeneración de células sanguíneas, tipo hierro y eso también puede ser. Claro, de todas maneras, sí, con todo lo que el sustrato que necesite las células sanguíneas. Por ejemplo, la alimentación temprana ayuda bastante en eso. Un buen aporte calórico, un buen aporte de nutrientes, de micronutrientes, va a ser importante para que la recuperación sea lo mejor. Por eso es bien importante que el animal comience a comer rápido, ¿no? Lo antes posible, ¿no? Y un alimento de alta calidad para poder lograr justamente que se recupere la médula ósea, que se regeneren los epitelios y cualquier otro órgano afectado. Ya, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Listo, entonces lo dejo con el doctor Renato. Vamos a darle 5 minutos que descanse, Renato, si no se van a cansar. Que son las 7:03, 7:10 empezamos, Renato, ¿está bien? Perfecto, doctor. Entonces Ya, esperamos. listo. Entonces, chicos, Gracias. un break, 7:10 empezamos con el doctor Renato. Renato, no te olvides de mandarme tus clases en PDF para subirlo, por favor. Ya, gracias, doctor. Entonces, de lo que tenga el día de hoy, si hay algunos cambios, lo agrego para poder hacerlo el día de hoy o ya mañana máximo con los cambios. Ya, Gracias. gracias, Renato.
Listo, Renato, ya puedes compartir si deseas. Listo, doctor, gracias. A ver, probemos entonces. ¿Se está viendo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Ya. Preséntalo nada más porque está en no presentación. Ah, ok, ya, perdón. Déjame compartir entonces la que vale. Un momento. ¿Dónde estás? Ah, ya. Creo que es este. Vamos a ver. Creo que es esto, representación. Ya, ¿se ve en pantalla completa? Ya, ahora sí. Ya, buenas. Listo, entonces comenzamos, doctores, con esta parte. Vamos a entrar rápidamente con lo que es el coronavirus felino, porque no podemos hablar siempre del paciente con PIF, ¿no? Por muchos años creo que ha habido bastante confusión finalmente en cómo clasificamos a la enfermedad, sus diferentes tipos de presentación cuando ya hablamos propiamente de PIF, que es un nombre coloquial, así como el doctor Andrés explicaba acerca de la panleucopenia felina, porque finalmente una panleucopenia solamente describe el hallazgo de leucocitos bajos y ya, y podría también eso encontrarse en una leucemia felina, podría encontrarse en un SIDA felino. Con el PIF pasa algo muy similar, porque en el caso de una peritonitis infecciosa felina, perdón, voy a ponerlo sin audio, lo que sucede es un coronavirus que independientemente de que si está infectado o no, el paciente puede tener diferentes tipos de, no solamente presentación, sino más bien corridas desde un punto de vista inmunológico que nos va a definir qué es lo que va a suceder en el paciente, y eso lo quiero tratar rápidamente porque ya me dio el dato el doctor Andrés, por ahí escuché en clase que lo van a ver con la doctora Camila, entonces creo que no le quiero quitar tanto de información finalmente a ella. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué es un coronavirus? Bueno, ya saben, es un virus, es de tipo ARN, y hay diferentes tipos de coronavirus. Si es que vamos con el SARS-CoV-2, ¿no? Lo vamos a encontrar acá como es un beta coronavirus, también hay un delta coronavirus, hay un alfa coronavirus, pero hablando específicamente de lo que ya convertiremos en el coloquial PIF, nos quedamos aquí con un coronavirus felino que inclusive se puede dividir en serotipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como punto de partida? Que este virus va a tener un tropismo por los enterocitos y por lo tanto debería restringirse solamente a un cuadro gastrointestinal. En el caso de algunos gatos que tienen no solamente un proceso inmunológico bajo, sino a la vez tienen una predilección de tipo genética, es donde vamos a tener mayor riesgo u probabilidad, porque tampoco es que siempre sea un garantizado al 100%, de que estos gatos puedan enfermar con PIF. Y bueno, de hecho, el PIF, para poder no perderme con la idea, nos habla de peritonitis infecciosa felina. Hace unos 10 a 15 años se hablaba ya mejor de, para poder tener un nombre que acuñe o englobe mejor, es una pleuroperitonitis infecciosa felina, porque a veces no solamente se encuentra en el abdomen, sino también en el tórax o solamente restringido al tórax. Pero cuando ya agregamos algunos tipos de presentación como la neurológica u ocular, es por eso que se empieza a diferenciar, y por ello acá también les traigo, como es la parte que me encarga el doctor Grandes, qué exámenes o qué hallazgos voy a tener. Bueno, en la fisiopatología vamos a entender un poco que es un virus ARN, por lo tanto tiene que integrarse a la parte de la maquinaria celular nuclear para finalmente poder obtener viriones. Esto, en resumen, lo podríamos definir entonces como la infección es fecal oral, hay una prevalencia alta, sobre todo en gatos menores de 1 año y pacientes ya mayores de 13, 14 años hacia arriba. ¿Tenemos una eliminación del virus? Sí, porque aquí vamos a introducir un poco la intención de
Si mi gato muere por PIF o el gato de un conocido muere por PIF, ¿qué puedo hacer yo como dueño? Y esa pregunta obviamente es trasladada a nosotros como veterinarios, por eso estoy revisando rápidamente esto. Bueno, la prevención viene justamente no solamente por los métodos de diagnóstico que pueden no incluir una efusión, porque el gato no está todavía enfermo, no está con la parte clínica, sino también ya con las pruebas que podemos introducir y que no existe tampoco prueba perfecta, como ya conversábamos el día de ayer. Bueno, en epidemiología lo que sí les puedo compartir es lo siguiente. Cada vez que me toca un gato con PIF, no voy a hablar del húmedo todavía, me voy a ir o me salto un poco al seco. ¿Y por qué al PIF seco? Porque podría ser uno de los más complicados, es un dolor de cabeza, porque no hay una efusión, no hay un líquido libre en ningún lado, pero el paciente tiene, por ejemplo, signos gastrointestinales, tiene regurgitación, tiene vómitos, tiene fiebre, y por ahí ya empiezo a complicarme porque se parece mucho a la leucemia decidida de felino, sobre todo si no tengo un estatus viral, que conversaremos también un poco más adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Pues, ¿qué eventos ha habido de estresantes en el individuo, en el paciente, que puede incluir desde algo tan simple como cirugías? No sé qué tan frecuente les haya pasado, pero yo también soy dueño de gatos, tengo 6 gatos, y no me voy a olvidar cuando mis 2 gatas, que pues andaban perfecto, no tenían ninguna complicación, las acababa de adoptar, y más o menos tenían en promedio entre 7 a 9 meses, casi cerca, a pesar que no eran familia, y posterior a la cirugía empieza con un cuadro de diarreas. Un cuadro de diarreas que no era ni asociado a toxócara, no estaba asociado de repente a una giardia, porque le hice las pruebas, ¿no? Tenía a la mano porque hago laboratorio, y se me ocurre hacer un examen de coronavirus. Y es ahí en donde me sale positivo. Y es como que, ok, no les voy a negar, andaba un poco asustado porque pues, me sale positivo. Yo sabía que no necesariamente era garantía de PIF, al final no pasó nada, todo bien, se restringió, etcétera. Pero lo interesante fue entonces, pues tenía el coronavirus ahí, solamente que este evento hizo que pueda ser de inmunosupresión. Y bueno, por ahí se controla después, igual le voy a tratar como si fuera una giardia, porque podría haber sido un falso negativo, a veces hay un poco de complicación, ya pasaríamos a otras pruebas para poder hablar de giardia, porque si hago un pequeño paréntesis, y lo conversaban al menos también con colegas, si tienes un paciente con diarrea y tiene moco, no te olvides de mandar el moco, porque en ese moco justamente va a haber mayor cantidad de posibilidad de ver no solamente reacción inflamatoria, que serían leucocitos, para poder distinguir que no es una diarrea de síndrome de mala digestión, mala absorción, y lo otro también sería que vamos a encontrar una gran cantidad de trofosoditos u quistes de giardia. Si lo hacemos en fresco, probablemente incluso lo veamos moviéndonos, sobre todo si ustedes tienen microscopio. Perdón, creo que no tengo activo. No, sí, todo está bien. Voy a poner solamente la cámara, creo que por acá. A ver, voy a quitarlo. Ya está. Bien. Después, ¿qué tenemos? Va a depender mucho de qué tipo de serotipo está rondando. Es súper interesante, sobre todo para los que ya se han topado con el PIF y conoce de repente una comunidad de gatos cercana, porque quizás si ustedes hacen consulta y ya tienen por ahí un gatero, ¿no? O de repente no puedo hablar tanto de criadores, no hay muchas comunidades de criadores, pero sí de rescatistas, ¿no? Oye, ¿sabes que tengo un gatito, etcétera? Pues preguntaríamos rápidamente qué tantos gatos compatibles ha tenido con PIF para que más o menos podamos entender qué tipo de cepa está rondando. Vamos a ver en un momento esa parte. Y bueno, los tipos de razas más frecuentes. ¿Y por qué hablamos de razas? Porque hay un componente, como ya les adelantaba, genético, que hace que algunos tipos de inbreeding, que es lo que se buscaba justamente con las razas, hicieron predisponente a que haya menos capacidad de defensa o a la vez también, si lo podríamos poner desde otro aspecto, empezaron a expresar mayores proteínas de membrana para la entrada más fácil del coronavirus. Bien, y aquí está entonces el punto interesante que creo que podemos basar a partir de este gráfico las pruebas que vamos a encontrar después. Porque si nosotros vamos a tener a un gato susceptible, eso quiere decir un gato que está sano, no tiene o nunca ha tenido coronavirus, y lo mezclamos con un gato que pues aparentemente no tiene, perdón, no sé si se está viendo el puntero, me dirán después por favor, si es un gato que
tiene el coronavirus, ojo, no tiene PIF, solamente estamos hablando de coronavirus, está restringido al sistema gastrointestinal, pero finalmente hace las heces, tenemos el virus aquí, y por lo tanto este gatito que no lo tenía, pues como dice aquí, es susceptible, así que se ha infectado. Entonces tenemos diferentes posibilidades. Que este gatito también se convierta a un individuo portador, no pasa nada, no tiene ningún signo, y por lo tanto no va a haber ningún inconveniente. Podemos tener la otra posibilidad en el que el gato tampoco desarrolla enfermedad, pero aquí viene algo muy interesante o más importante, que es que lo es tan resistente, porque su inmunidad está súper activa, sobre todo en la parte de la inmunidad de tipo celular citotóxica, que ya elimina el virus. Eso quiere decir que se convierte nuevamente en un paciente sano, libre, y se puede comportar tanto igual como este azul. Eso quiere decir que podría reinfectarse, pero va a depender nuevamente de qué suceda en ese momento. Ya será un gato súper viejo, geronte, tiene de repente ahora, no tenía antes leucemia y ahora ya tiene la leucemia. Bueno, pues esas situaciones pueden suceder. Y la que vamos a tener, y bueno, aquí dice un 7-14%, ¿no? Porque la estadística más o menos nos dice que hay un grupo de individuos en donde sí vamos a llegar a la fase de presentación del virus. Y ahí vamos a empezar a subdividirlo. Bien, lo que vamos a entonces a tener claro, como vemos aquí, es que hay un tropismo intestinal y después tenemos una infección de los macrófagos. ¿Y por qué voy a parar en esto de los macrófagos? Porque es un evento inmunológico súper importante para poder definir si es que el paciente va a desarrollar la enfermedad, la va a restringir y por qué no, nosotros tenemos que ver ese macrófago en dónde. En el tejido, por supuesto, porque el tejido finalmente se infiltra de una reacción que vamos a llamar y que pues no sé si ya definieron alguna parte inmunológica en su parte de la especialidad, pero es piogranulomatosa. Pio hablando o refiriéndose a neutrófilos, que normalmente también se asocia a la palabra supurativo. Eso quiere decir que ustedes cuando lean un informe citológico o patológico y le digan supurativo solamente, es solo neutrófilos. Pero si ustedes agregan el tipo de supurativo o piogranulomatoso, un granuloma se forma gracias a la infiltración de macrófagos, linfocitos y células gigantes. Si me dicen qué es más eficiente para poder tener un sistema inmunológico muy fuerte o súper activo, es el de los macrófagos. Y aquí está el problema, porque si yo tengo macrófagos infectados, hay más facilidad para el virus de seguir contagiando en el tejido afectado. ¿Y por qué dice la severidad y la respuesta inmunológica, como ven, en sentidos dispares, ¿no? O inversos? Es porque tenemos que entender lo siguiente. Si aquí estaba los enterocitos, ¿no? Estábamos hablando justo en clase con el doctor Grandes de parvovirus, de panleucopenia, ¿no? Y ahora metiéndonos a la parte de coronavirus, aquí están estos macrófagos, porque funcionan como ¿qué? Como células presentadoras de antígeno. Y si recordamos un poquito nuestra inmunología, este macrófago, antes de ser macrófago, fue un monocito, ese monocito que vemos en la sangre. Por lo tanto, este monocito que vamos a ver en la sangre, pero que finalmente va a estar infectado como macrófago cuando está en el tejido, lamentablemente no logra hacer, desde un punto de vista práctico o clínico, diagnóstico de un hemograma. Podría haber monocitopenia como podría haber monocitosis, pero si hay monocitosis nos complicamos porque sabemos que ese monocito está infectado. Quiere decir que la sangre también empieza a comportarse como un fomite. Bueno, ya sabemos que actualmente nadie utiliza una misma aguja, una misma jeringa, pues, ¿no? Y demás. Pero en el pasado esto sí sucedía y por lo tanto tenemos que considerar esto como una posibilidad. O una transfusión también de sangre. Y si es que me pongo un soñador, ¿no? Si yo tengo un gato con peritonitis infecciosa felina y le transfiero sangre, o sea, que sin querer, ¿no? O sea, yo no sé que todavía tiene un PIF seco, todavía lo veo más o menos bien al gato, y lo pongo como donante, pues eso no significa que el gato receptor, salvo que se cumplen las condiciones que hemos estado hablando, pues lo pueda contagiar y
tampoco es que vaya a desarrollar PIF ese receptor. Pero miren qué interesante desde un punto de vista, o tratando de integrar bastantes cosas desde la fisiopatología, nos pueden tocar en el día a día. Y como ya les adelantaba, estos son los piogranulomas. Y esos piogranulomas pueden solamente arrestarse a diferentes órganos, como puede ser riñón, vaso, hígado, páncreas, intestino, y simular enfermedades, como por ejemplo un IBD en el gato, si tenemos un PIF granulomatoso a nivel intestinal. O de repente tenemos un gato vomitador y tenemos pancreatitis. Ah, pero mira, es un PIF seco que le dio la gana de alojarse en el páncreas. O tenemos a un individuo con enfermedad renal crónica que finalmente cuando yo le hago una ecografía puedo encontrar diferencias en las ecotexturas que me pueden hacer sugerir que este gato pues tiene coronavirus en su forma de PIF seco, ¿no? Bien, entonces vamos a lo práctico, a lo rápido, o la parte más fácil, ¿no? Si tenemos un PIF y lo tenemos húmedo, obviamente tengo entonces que analizar una efusión. Y lo pongo aquí de pretexto o lo pongo rápidamente como algo que ya debería ser de rutina y que todavía me sigue complicando desde un aspecto, no porque me estoy quejando de que no me llegan citoquímico de líquidos, no va por ese lado, sino que sigo teniendo problemas en el día a día que mis colegas, al momento de animarse a hacer una efusión y que, claro, el dueño, ¿no?, logra reunir las condiciones económicas para poder complementar el diagnóstico, ¿no? Finalmente me dicen, ya, ¿cómo mando la muestra? Y finalmente, ¿qué significa este resultado? Bueno, entonces volvamos un poco o retrocedamos. Si es que voy a hacer una efusión, doy por sentado que tengo un mínimo, un hemograma, voy a tener un mínimo de una bioquímica sérica con proteínas totales, un panel enzimático súper simple, como puede ser un ALT, un ALP, un GGT, una creatinina o urea, puede que la bilirrubina sí o no esté, ¿no? El uranálisis puede ser sí interesante, sobre todo si también tenemos signos de enfermedad de tracto genitourinario, pero cuando ya pasamos al examen de efusión, ¿no?, vamos a tener este tipo de ítems. Y les cuento esto porque cuando yo ingresaba a la parte del laboratorio, ¿no?, compartía mucho, por ejemplo, con los colegas, bueno, ahorita mi docente también, el doctor Grandes, y siempre me surgió esta duda, ¿para qué estoy haciendo este análisis? Yo como laboratorista, Y segundo, ¿qué tipo de informe o qué tipo de resultado le voy a dar para que finalmente a él le sirva? Porque cuando yo soy formado en laboratorio, me formo con tecnólogos, me formo con técnicos, me formo con bioquímicos y demás, pero a veces yo sentía que faltaba el match o esa unión en donde ya, te estoy dando los valores, pero ¿qué significan esos valores? ¿O cómo le va a servir al clínico? Y el clínico mandaba diciendo ya, analízame este líquido, pero no sabe qué pedir exactamente de ese líquido. Bueno, lo que les traigo entonces, sobre todo en un PIF húmedo, es que todos los informes deberían tener lo que les estoy colocando aquí, incluyendo la citología patológica, porque vamos a ver un pequeño casito rápidamente en que no toda efusión, pues, que parece PIF, termina siendo PIF. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que enviar? Las muestras deben ser un tubo de DTA siempre con ese líquido, como si fuera una muestra de sangre, ¿no? Tengo un tubo de tapa roja, en donde voy a utilizar los analitos de bioquímica, y si estoy sospechando de una complicación, o sea, nos retiramos un momento del PIF, y creo que es un uroperitoneo, creo que es un desgarro de repente por ahí de una piometra, y etcétera, pues voy a mandarlo al cultivo, y por lo tanto, una jeringa no está de más, ¿no? En lo que les he explicado está aquí rápidamente, y nos vamos entonces al tipo de dónde encontraremos al PIF como efusión. Si es que nos ponemos rápidos al momento de clasificar una efusión, esto para abdomen es lo que nos va a ayudar a saber qué está teniendo ese paciente. Porque el PIF me va a generar típicamente, y vamos a ver, tratar de ubicarlo por aquí, esto. Ustedes van a encontrar siempre en los libros, en los congresos, nos van a talarar la idea de exudado, exudado, exudado. ¿Y qué consiste o qué tiene como combinación en exudado? Tiene proteínas altas, que sería un valor de 2.5 o 3 gramos por decilitros hacia arriba, y una celularidad que, bueno, dependiendo de la biografía, algunos dicen 5.000, otros dicen 7.000, pero la intención es que tengo una alta celularidad.
La verdad de las cosas, doctores, es que no siempre hay exudados. Eso lo he aprendido a la mala. ¿Y por qué lo he aprendido a la mala? Porque me han tocado pacientes que tengo que analizar y cuando me piden ayuda, pues no, lo que decía el libro no siempre coincidía. O de repente es lo que queda resonando más. No significa que pues nos están dando mal el dato, sino nos están dando los casos más frecuentes. Pero podrían tener también trasudados modificados. Los PIF húmedos en inicios van a tener proteínas no tan altas quizás, o si son altas, las células no son en su mayoría en grandes cantidades. Puedes tener celularidad tan baja como 1000 o 2000 células y ya. Y uno dice, oye, pero esto es un trasudado modificado. A mí me dijeron que siempre un PIF era un exudado. Bueno, podemos encontrarlo. Y me ha tocado, bueno, no son muchos, pero no sé si a ustedes ya les ha pasado tener o enfrentarse a situaciones en donde tienen efusiones quilosas, ya sea en perro o en gato, pero es más frecuente en gato. ¿Por qué? Porque como tenemos mucho PIF aquí en Lima, Perú, lo que vamos a tener son adherencias y esas adherencias lo que hacen es colapsar algunos vasos, como los vasos linfáticos, se adhieren, lo que hace es que se ocluyen, pueden tener trombos linfáticos inclusive, y ese vaso linfático colapsa, o en pocas palabras, revienta, y si revienta en abdomen, vamos a tener un kiloabdomen, o si se revienta en tórax, voy a tener un kilotórax. La experiencia empírica, clásica, típica, y lo que también nos dice la biografía es que van a tener mucho más probable un kilotórax que un kiloabdomen. Bueno, entonces el PIF debería ser clasificado como exudado, ¿sí? Pero que no es séptico, o sea, debemos estar acá. Y aquí les hago por eso la advertencia, porque como también tenemos muchos gatos con pancreatitis crónicas o agudizaciones de pancreatitis, porque a veces es difícil diferenciar una pancreatitis aguda o crónica, sobre todo cuando es de primo diagnóstico, lo que vamos a tener es, sobre todo, definir cómo está la citología. Pero la citología es una segunda o tercera parte, si queremos. Lo primero que yo quiero ver es contar células y medir proteínas. Que eso considero que siempre ha sido un defecto en el PIF. Me dicen, oye, estoy encontrando un montón de neutrófilos. Perfecto, me suena a PIF. Y después, ¿y qué más has encontrado? Nada más. Y le digo, pero espérate, no te estoy entendiendo. Es que lo mandé a citología. Y claro, yo puedo entender que lo estás mandando a citología porque quieres ver qué tipo de celularidad tiene, qué tipo de clasificación. ¿Son neutrófilos, son macrófagos, como hace un momento estábamos conversando? Sin embargo, una clasificación correcta de un exudado requiere contar células y ustedes también lo pueden hacer si tienen su máquina hematológica. Agarren el tubo que acaban de sacar de esa jeringa, lo han colocado en un tubo con EDTA, no dejen que se coagule, lo pasan en la máquina hematológica y le vas a botar un número de leucocitos total. Ese es el que les estoy diciendo que miren aquí y comparen. Y para proteínas, pues también pueden utilizar los rotores, sobre todo, o si alguien tiene por ahí un catalyst de IDEX, no sé cuánto, disculpen, no es un grupo donde pueda hacer mis preguntas tan abiertas, pero si me dicen qué máquinas utilizan, les ayudo en las diferentes cosas. Bueno, entonces tengo que medir proteínas. Por ello es que pongo aquí que la citología viene después. Y bueno, voy a avanzar esto es parte de la fisiopatología, no quiero complicar a mi colega. Y pues este es un caso típico, este fue uno de los primeros casos que vi con PIF, me acuerdo que estaba con unos colegas de la especialidad de medicina y animales de compañía en Cayetano, una época de la cual también aprendí mucho porque estaba yo tan ávido de aprender de laboratorio, pero decía, ¿de qué me va a servir esto si es que no veo la clínica? Entonces paraba subiendo la clínica docente de Cayetano Heredia y ahí jugaba a ver si lo que he visto en laboratorio pues se corresponde con lo que dice la parte de lo que ustedes manejan mejor que yo definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver un gato con PIF? Como les mencionaba, gatos jóvenes, puede tener o no ictericia. ¿Y por qué es la ictericia? La ictericia no es por anemia hemolítica. La ictericia está asociada a un problema hepático o a un problema posthepático, que es lo que vamos a reconocer como colangitis o colestasis, o también una pancreatitis, porque también tenemos muchos casos de triaditis. Lo que sí es una buena combinación es cada vez que veo un gato ictérico y joven, lo primero que pienso es PIF. Si veo un gato
ictérico en edad mediana con condición corporal en su vida, pues voy a sospechar de un hígado graso, una triaditis. Si veo un gato, dependiendo de su estado vacunal, y si veo su reporte o su récord de leucemia y ferino, y está ictérico, sospecho de linfomas. Y para los que quieren ver un PIF en doble combinación, vamos a ponerlo así, este es un cuadro de un PIF húmedo, y lo que sería seco, entre comillas, si no encontrará nada de efusión. Como podemos ver aquí, tenemos una efusión, ¿no?, con un contenido líquido amarillento, pero a la vez tengo una hepatomegalia, miren, o sea, no podemos hablar de cirrosis, no. Estos pacientes suelen tener, cuando está el sistema inmunológico activo, hepatomegalia. Pero aquí ya vemos granulomas. ¿Y por qué granulomas? Porque este contenido, si es que nosotros pasamos a una histopatología, vamos a verlo lleno de macrófagos, ¿no? El líquido obviamente se tiene que analizar, estábamos ahí viendo, miren que también tenemos una esplenomegalia. En este caso no estaban tomados los riñones, vamos a ver por ahí una foto, pero es también un clásico las adherencias. Y ahí depende también del signo clínico que incluye o puede haber dolor. ¿Por qué? Porque en el movimiento estas adherencias lo que hacen también es generar un poco de tracción. Y de esa manera también ustedes podrían tener líquidos que ni bien ya están tomando la muestra, se coagulan muy, muy rápido. Tenemos aquí lo que sería ya un examen mucho más específico, y tengan cuidado porque los arenales, o sea, no sé si el doctor Grandes hacía un paréntesis bien interesante, ¿no? Hay que hacer investigación, hay que hacer necropsias, y pues si tienen la oportunidad de que le dejen los cuerpos, yo sé que hacer una necropsia no es de una media hora, ¿no? No es de una sola persona probablemente, pero ¿cómo se aprende en estos casos? Porque podríamos confundir, por ejemplo, una glánula renal con un linfonódulo. Entonces, para los que hacen ecografía, si bien ya son expertos y son duchos, pues lo que han visto tendríamos que corroborarlo. Sin embargo, la linfonomegalia es bastante evidente. Miren, aquí este es un riñón, tenemos también cambios degenerativos a nivel de la corteza, tengo una retracción de la diferencia córtico-medular, esta ya sería el hígado, como pueden ver hay colapso, tenemos una colestasis, este paciente tenía de las dos, que sería una colestasis intrahepática y una colestasis extrahepática. A la superficie de corte también vamos a encontrar al vaso con una granularidad típica de lo que hace la hiperplasia linfocítica, ¿no? Por eso lo vamos a ver también en los informes, como está con en forma, bueno, ¿cómo se le dice ecografía? Bueno, el doctor Grande me va a corregir si no, se ve a manera de grano, ¿no? Estos puntilleos, que finalmente es la pulpa blanca que está sobrereactiva. Y como ya les explicaba, también en el intestino también podemos tener alteraciones, y como pueden apreciar, si es que hacemos una foto desde este paneo, ¿no? Uno podría decir, oye, pero parece una mucosa engrosada, uno lo palpa, inclusive es más turgente, no es el intestino clásico, que pues prácticamente es una lámina viscerosa, ¿no? No, acá estaba duro, entonces por eso algunos pacientes pueden tener IBD. Bueno, ya avanzando con también las pruebas de laboratorio, ¿de dónde sale ese popular dicho, oye, vamos a medir en sangre, ¿sí?, un hemograma, que puede haber cambios muy específicos, como anemia, leucocitosis o leucopenia, pueden haber linfopenias presentes o no, estamos hablando de PIF húmedos, pero en la bioquímica sí hay que tomar la atención porque tenemos que medir proteínas y albúmina, como les mencionaba. ¿Y por qué puedo o tengo que medir esto? Porque de la proteína y albúmina, si le restamos, nos sale la globulina. Y de esta globulina vamos entonces a sacar el ratio albúmina-globulina. Y de este ratio recién vamos a poder entender lo siguiente, que en el ratio albúmina-globulina nos dice que el valor de 0.6 o 0.5 hacia abajo, en este ratio, nos dice que ya tenemos una alta sensibilidad y especificidad de que esto que estamos viendo como líquido es un exudado. Todavía podría ser un exudado séptico, mucho cuidado. Me ha pasado que me dicen, oye, mira, tengo un exudado y es PIF. No, es más, el test de Ribalta, lo que está diseñado, es más, el test de Ribalta no es de gatos. Alguna vez conversaba con un doctor y de repente muy emocionado decía, sí, pues por el test de Ribalta es específico de gatos. Y bueno, conversando, teniendo esa oportunidad, decía, no, el test de Ribalta en realidad es una prueba que fue diseñada primero en humanos
para poder definir si lo que estaban teniendo como líquido libre en abdomen era un exudado. Y después se jala a la parte veterinaria y como el principal exudado es producido por PIF húmedo, se asocia mucho de PIF húmedo, o mejor dicho, perdón, líquido libre, y es exudado, pues probablemente sea PIF. Pero no tenemos la garantía de que siempre sea PIF, así que por lo tanto no puedo decir que el test de Ribalta es un descarte de PIF. Por ahí también he escuchado eso, sería un acuñe equivocado, porque al menos para ustedes también les podría inducir al error. Pero hay una gran posibilidad, por supuesto. Bien, entonces miren a este gato, por ejemplo, es un gato de 1 año, es un gato siamés, es macho, el motivo de consulta era decaimiento, pérdida de peso y disnea, y las pruebas ya solicitadas eran ecografía, hemograma, bioquímica, citología y detección de anticuerpos para SIDA, como veíamos el día de ayer, vamos a hablar un poco de también ahora, y de antígeno de leucemia. Bueno, entonces estos fueron los resultados. Tenemos un hemograma en la serie roja que no hay mayor alteración. Si tengo una leucopenia, esto va a depender del rango de referencia o intervalo que aplique cada laboratorio o cada máquina hematológica inclusive, pero lo que es una realidad es que lo que vamos a tener que nosotros darle énfasis es al valor absoluto de leucocitos. Teniendo en esta lectura entonces que los neutrófilos están check, ok, no hay ningún problema. Tengo a los linfocitos sí que están por debajo de lo que nos indica el valor de referencia menor, que es 2400, ¿no? Las plaquetas, como seguramente les debe haber pasado varias veces, tienden a agregarse en los gatos, es normal, pero acá nos dice que hay un número adecuado, porque eso es lo que vi con el examen de Frotis. Entonces, pues, me quedé con la idea de linfopenia, linfopenia, linfopenia. Listo. Vamos con ello. Y hacemos una bioquímica sérica, y como les acabo de mencionar, me interesa mucho ver las proteínas. Yo sé que lo demás también es importante, ¿no? No estoy negando ello. Pero cuando voy a las proteínas, albúmina y globulinas, veo que pues tengo un ratio albúmina-globulina bajo. No solamente porque tengo hipoalbuminemia aquí, ¿no? Con una hiperglobulinemia. Y si se dan cuenta, son valores que no están tan pegados, o no están tan críticos. O sea, tengo 24 de 25, o sea, estoy casi por ahí. Y miren, la globulina está justo en 55 de 53, es como que casi nada, ¿no? Pero aquí está el poder de poder también, la redundancia, pero de hacer ese cociente o ese ratio. Si no se lo dan, pues ustedes háganlo, solamente dividan albúmina y globulina. Y si sale menor a, como les mencionaba, 0.6 para abajo, ya pueden estar sospechando fuertemente de un PIF. Entonces yo leí esto y dije, bueno, probablemente sea un PIF. Y más aún cuando se le hizo un kit de IDEX, ¿no? Y salió positivo a leucemia feliz. Entonces dije, pues claro, ¿no? Lamentablemente este gatito se infectó muy joven, probablemente de leucemia, y de repente también estaba rondando el coronavirus por ahí, mutó y teníamos un PIF. Entonces dije, bueno, prácticamente el diagnóstico está hecho, pero me dicen, ¿sabes qué, Renato? Mejor te mando una lámina o una citología, que era lo que les mencionaba. Le dije, bueno, pero voy a hacerte la citología y debería ser un citoquímico, pero bueno, trabajemos con lo que me has mandado. Y lamentablemente aquí le tuve que trabajar con una muestra coagulada, o sea, me mandó una jeringa la colega, y pues de una jeringa no se debe procesar. Sin embargo, se lo acepté porque dije, me estás pidiendo citología, mira, lo que pueda hacer, porque lo coloqué en un tubo de ETA cuando llegó al laboratorio, ya pues tenemos que trabajar. Y después de la centrifugación, ¿no? Que se le llamaría citocentrifugación, porque estoy centrifugando un líquido del cual yo quiero células, por eso se le llama citocentrifugación. Después hacemos un extendido y dije, bueno, es un PIF. Entonces el PIF, como ya estábamos definiendo, un montón de neutrófilos y macrófagos y por ahí habrá linfocitos. Pero, grande la sorpresa, si bien acá está la descripción citológica, vamos a pasar rápidamente a esto. Miren lo que se observa. Un montón, no de neutrófilos, sino de linfocitos. Y esos linfocitos que tienen altas características o criterios de malignidad, como son anisocitosis, macrocariosis, no están pegados, no están cohesivos, que eso lo diferencia de un tumor epitelial, ¿no? Tengo nucleolos y demás. Entonces, este paciente tenía un linfoma mediastínico, no era un PIF. Entonces, de ahí lo que les comento, colegas, si van a tener un paciente con líquido libre,
pues ok, hay que analizarlo, ya les expliqué que deben mandar como muestras y a la vez también, por favor, la citología que es súper útil y complementaria. No son todos los casos, de hecho tengo de cada 10 gatos con PIF aprox, y eso es lo que necesito hacer justo un estudio de tesis con otro colega para poder medir cuánto de esto, pero esto no es de siempre, ¿no? Ahora, las efusiones, por ejemplo, el nuevo formato que aplico, porque cada vez estoy viendo cómo mejorar, porque no hay ninguna regla que me diga, oye, ¿qué tienes que pedir un citoquímico, no? O examen de fusiones, o también le dicen, a ver, ¿cómo lo he visto? Examen de fusiones, citoquímico de líquidos, exámenes de líquido libre también, pero lo interesante es que si me llegan las muestras correctas, se puede trabajar. Este paciente de 4 meses, una hembra, tenía el color amarillo oscuro, ok, entonces si tengo un líquido amarillo, automáticamente pienso que el paciente está ictérico, ¿no? Siempre es un match, ¿no? O una coincidencia bastante fuerte. Tenemos un peso específico alto, tengo una viscosidad alta y vamos a... Perdón, no sé por qué no pasa. Ahí está. Y vamos a medir entonces las proteínas. Estas proteínas están súper altas. Si les hago recordar un valor arriba de 3, ya me está diciendo que es un exudado. ¿Ok? Me va diciendo. Y también se puede hacer un ratio albúmina-globulina aquí mismo. Por eso es que ese ratio albúmina-globulina, que también llega a ser menor a 0.6, es sugestivo de PIF, lo tengo acá. ¿Qué más? Bueno, la bilirrubina estaba alta. Y las células. Entonces, si es que queremos tener un poco de recordaris, cada vez que reciban un informe, no importa si está el número de células arriba, la bilirrubina que está por abajo y la creatina, no interesa. Lo que siempre tienen que ver mínimo o pedir es proteínas y la cantidad de células nucleadas. Esto es mayor a 3, exudado, pero lo tengo que complementar con mayor a 5000, que si se cumple aquí, listo, entonces puedo decir es un exudado. Pero aquí no queda la situación, porque yo tengo que estar seguro que esto es un exudado no séptico. ¿Y cómo puedo ver eso? Idealmente, una microbiología o un cultivo, pero aquí también podemos tener el tema de las bacterias, ¿no? Y bueno, aquí les muestro las fotos. Miren. ¿Cuáles son los neutrófilos? No sé si ustedes tengan de repente tanta experiencia después de pregrado, pero les cuento que los neutrófilos pues son bastante reconocibles, son todos los que estoy colocando en rojo. ¿Y cuáles son los macrófagos? Los macrófagos son estos, voy a colocarlo en verde. Estos son los macrófagos. Vamos a ver, acá hay otro macrófago. Aquí, bueno, parece ser un macrófago. Estos son otro macrófago. Aquí tengo. ¿Y dónde hay linfocitos? Porque también existen linfocitos en esta célula o en esta... A ver, acá tengo un linfocito. Acá tengo 2. Es menor la proporción, ¿no? Ahí está, eso también es compatible. Y eso hace un exudado piogranulomatoso. Entonces, con esto, más obviamente su clínica, más el historial, pues ya estaríamos acercándonos fuertemente al PIF, ¿no? Húmedo. Pero eso es lo más fácil, yo diría, dentro de todo. Hasta aquí, antes de pasar a la parte ya un poquito más compleja o teórica, ¿tengo alguna pregunta, por favor? Aprovecho. No sé si lo quieren colocar por chat o por micro, o levanten la mano para poder continuar. ¿Qué hora es? Renato, una consulta. Como tú dices, en algunos casos, algunos colegas, me incluyo, no, por el apuro o algo, no te mandan bien las pruebas. ¿Qué tan factible es que te salga algún digamos, resultado medio errado porque ha sido enviada mal la muestra que te han tomado? Ok, es una buena pregunta. A ver, imaginemos que solamente me mandan la jeringa. Entonces tengo esta jeringa y si vamos a ver a las fotos del gatito, a ver, bueno, este era un gatito que ya está en necropsia, ¿no? Por lo tanto, obviamente el líquido también va a cambiar. Pero vamos aquí. Si hacemos un zoom, acá ya veo coágulos, no sé si se dan cuenta, porque finalmente el exudado, ¿qué es? Una gran cantidad de filtrado plasmático, pero que tiene junto con ello, y es más, creo que puedo colocar, aquí hay una diapositiva, perdón, es que no estoy colocando todas porque sería muy, muy denso todo, y ya van a tener, creo, una clase específica de PIF.
esto es lo que estoy teniendo, miren. Tengo macrófagos infectados que cuando va a la parte endotelial o a la serosa, lo que hace es un daño y por lo tanto al hacer daño, la cascada inflamatoria empieza a aparecer y jala por permeabilidad no solamente neutrófilos, que es una célula súper grande, sino también muchas proteínas. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Voy a retroceder aquí. Con esas proteínas sale el fibrinógeno y el fibrinógeno, cuando se gelatiniza, empieza a aparecer como fibrina, así. Entonces, hay gatos que todavía la fibrina no está consolidada. Y como ustedes se han dado cuenta, cuando mandan un hemograma al laboratorio, el laboratorio ¿qué les dice? Si está coagulado, no se puede procesar. No, pero el coágulo es chiquito, que no se puede procesar. Por una razón bien simple, cuando uno ve un coágulo, no importa grande o pequeño, en ese coágulo no solamente se están consumiendo plaquetas, sino también están consumiendo o está atrapando leucocitos. Entonces, es la pregunta oportuna, porque ¿qué pasa si es que yo te acepto una muestra que originalmente sí estaba bien? O sea, ¿qué significa esto? Que este líquido no lo estás encontrando así. Tú sacaste de tu jeringa y lo viste líquido. No había ninguna... Es como si fuera como un halo, ¿no? Como si fuera un humito cuando hay un coágulo en una jeringa. Pero originalmente estaba transparente, ¿no? No digo incoloro porque puede estar ictérico. Ya. Entonces, si te demoraste o no hiciste el paso de ese líquido al que tiene EDTA, ese hilo de fibrina que ahora voy a ver te está atrapando leucocitos. Por lo tanto, lo que hemos estado conversando, y probablemente me haya pasado, ¿no? Porque muchos colegas que me mandan muestras ya sabemos que yo se lo voy a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque lo he visto, ¿no? No se hace nunca, pero pues de estas cosas uno aprende. Dicen, uy, se coaguló, quito el coágulo y listo, mándalo al laboratorio. Y también ha pasado en este tipo de líquidos. Uy, se coaguló, bueno, saco el coágulo, ¿no? Y pues ya me lo van a aceptar. Y normalmente, no digo que todos lo van a hacer, pero normalmente sucede cuando lo que has mencionado, ¿no? Uy, me olvidé, uy, ya, imagina que fuera de repente el ayudante, el practicante, que le ordenaste que lo coloque en el tubo con EDTA y se olvidó. Y cuando va a mandar la muestra al laboratorio, ay, verdad, me acordé, entonces le quita esa fibrina y coloca la parte restante de la jeringa en el tubo. ¿Qué va a pasar? Pues esto que tenía muchas células y que se están yendo en la fibrina, se convierte ahora en un trasudado modificado, porque le estás bajando la cantidad de células y como el fibrinógeno es una proteína, también le estás bajando la cantidad de proteínas. De esa forma, cuando yo lo analice, yo te voy a decir, mira, no tiene tantas proteínas y no tiene tantas células. Me parece que es un trasudado modificado. Y si te pones a buscar trasudado modificado, te vas a encontrar, mira aquí el algoritmo, una hipertensión portal, puedes tener enfermedad hepática y de repente ecográficamente vamos a ir a ese mismo gato. ¿Tiene problema hepático? Uy, no, entonces es un problema hepático. Y estamos pensando de repente un camino a cirrosis. O estoy pensando de repente un EPI. O estoy pensando, a ver, no sé, un cuadro de neoplasia, ya. Pero siempre fue PIF. O sea, si me hubieras dicho que es un exudado y no estoy encontrando células aberrantes, pues el diagnóstico hubiera sido más fácil. No te digo que siempre pase. Lo que últimamente estamos planteando, porque en algunos poquísimos casos, te estoy hablando de repente de cada 20 o 30 casos me viene un paciente, pero que desde la jeringa que recién está tomando ya veo el coágulo. Ok, listo. Si eso está pasando, en esos casos yo te lo voy a aceptar, pero bajo ciertas condiciones. La primera es que no te voy a hacer un hemograma automatizado porque si yo paso ese coágulo, probablemente visible o no, se me va a coagular la máquina. Y ustedes, por favor, si tienen sus propias máquinas, no lo hagan. Pueden obstruir sus máquinas y se les va a malograr. Pero lo que sí pueden hacer es un recuento manual, para los que saben hacer, o sea, agarro una cámara Neubauer, pongo mi dilutor de leucocitos y demás, y se puede contar. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque probablemente ese gato que ya tenga coágulos, ¿no? In vivo, o sea, dentro de sí, sean en tanta cantidad que les va a salir exudado. Entonces, eso es lo que estamos planteando ahora. No te hice eso en la bibliografía, pues, pero porque en la bibliografía no hay tantos gatos con PIF como acá sí lo tenemos. Entonces,
Eso es lo que te puedo comentar, Melissa. ¿Está bien? ¿Te hace la idea? O creo... No, sí, sí, gracias. A ver, si tienes razón, a veces, sobre todo en clínica, a veces hay practicantes o algo y para que como que no les llames la atención, no les digas nada, si esconden ciertas cosas. Sí, pues ese es el inconveniente. Entonces, para que no les pase o puedan poner en orden, ¿no? Y sobre todo en citoquímico de líquidos, pues que es un tema que me gusta mucho y que normalmente a veces cuando me mandan de repente me invitan en algo, pues me apasiona porque es algo de lo que yo no encontraba información y me preocupaba porque decía, ya, pero ¿y cómo sé de verdad si es PIF o no? ¿O qué tengo que poner en mi informe? Entonces, creo que nos ayuda a compartir esto. Es más, si es que hubiera, ahora este es un informe que ha ido evolucionando, ahora siempre te coloco bacterias, te digo, ¿hay o no hay? Y aún así puedes mandarlo a cultivo, ¿no? Entonces, este sería un exudado, vamos a complementarlo, es un exudado no séptico, y aquí está la palabra pivogranulomatoso. Entonces, para PIF por lo menos tenemos el primer nivel, ¿no? De fusión húmeda. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un PIF seco? Y aquí vamos a hablar entonces, o retrocedamos un poco de lo que hemos estado conversando. El coronavirus felino debería restringirse a un coronavirus entérico, que esa sería una presentación, pero la otra presentación sería la forma de PIF que estamos hablando. Todo lo que les estoy dando aquí en lista es bajo la forma de PIF, ¿bien? Que sí, yo sé que no siempre se le debería llamar PIF, porque miren, a veces solamente pueden tener un PIF ocular. Oye, pero PIF significa peritonitis infecciosa felina. Sí, yo sé, ese es el coloquial, como estamos conversando, ¿no? Porque así se le denomina la enfermedad, porque también puedo tener un paciente con parvovirus felino y no tiene panleucopenia, solamente tiene de repente linfopenia, pero eso no significa que no tenga la enfermedad. Entonces, lo mismo es acá. En el segundo nivel tenemos a los PIF secos. Miren aquí, un riñón con estos granulomas. Claro, eso es lo que veo desde afuera, pero también ese granuloma crece hacia adentro, quitándome, obviamente, tejido funcional. Los PIF neurológicos también, que son un cuadro bastante complicado de detectar, lo converso muchas veces con los neurólogos y tenemos que ir incluso hasta tomografías. Y uno de los oculares se lo dejo también para mis colegas que hacen oftalmo y también si está acompañado o no con otros signos que pueden incluir neurológicos o no, o pueden incluir sistémicos como fusiones húmedas o granulomas. Pues me ha tocado de estos dos en muy pocos casos y trabajo ya prácticamente por descarte. Pero vamos entonces a lo que venimos en lo que sería diferenciarlo, ¿bien? Y hemos hablado mucho de la primera presentación, que es la parte húmeda, donde dice efusión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bien, primero que tenemos ya mínimo un examen de efusiones y después ya vamos subiendo en la cantidad de pruebas, no solamente disponibles, sino también en, valgan verdades, en parte económica. Porque la parte económica me dice, oye, ¿por qué no haces un PCR? Y aquí entramos en un terreno un poquito más delicado, porque no te digo que el PCR me vaya a salir positivo o no, pero recordemos, como en el caso del gato con linfoma que les acabo de mostrar, ese gato con linfoma también podría haber tenido coronavirus felino, pero sin PIF, ¿eh? Y si hubiera hecho un PCR y no hubiera visto citología, o sea, por un momento eliminamos la citología, hubiera dicho, ah, mira, es un PIF y por lo tanto, pues vamos a ir con la terapia de GS, ¿no? Que también seguro que ya lo están utilizando, ya la doctora también Camila les va a hablar de sus protocolos y demás. Entonces, me hubiera ido por la rama, o mejor dicho, hubiera gastado plata o invertido tanto en lo que es la terapia del GS, ¿no? Que es un antiviral, teniendo un gato con linfoma. Entonces, por eso la importancia de no saltarme algunas cosas, las básicas, sobre todo cuando tengo limitantes económicas, hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, aquí lo que nos dice entonces es, ¿podemos hacer un PCR? Sí. Y acá miren lo que dice muy interesante, es muy probable el PIF, pero no estamos diciendo es el diagnóstico definitivo, es el gold estándar, no. Y a pesar de que uno habla siempre de los PCR, como conversábamos ayer, que el PCR pues es una de las mejores pruebas. Sí, pero hay que saber cuándo utilizarlas. Entonces yo puedo estar detectando coronavirus felino, es más, hay PCRs que ya me dicen si es que el coronavirus que estoy detectando es el coronavirus mutado.
Y aún así, que haya mutado no significa que esté yo en la parte de PIF. Bueno, y si es que no, pues hay que igual sospechar. ¿Por qué? Porque tengo lesiones en órganos y ahí vienen las punciones por citología, que en este caso está como las siglas FNA, que serían Fine Needle Aspiration. Entonces, hago punciones ecoguiadas y eso va a ser súper importante cuando pasemos a la parte de PIF seco, nuevamente. Y como no encuentro exudado, acá sí me obliga, miren aquí, a hacer una punción ecoguiada. No sé si está el doctor Andes para preguntarle. A ver, aprovechando. Creo que se me fue el doctor Andes. O de repente está ocupadito ya. Pero ahí le preguntaremos. No, No, usted, dime Renato, dime. ya, gracias, doctor Andes. Doctor Andes, ¿cada cuánto usted tiene punciones ecoguiadas en pacientes que están sospechando de PIF? Por ejemplo, en nodos linfáticos, por ahí. Muy pocas. Ujú. Muy pocas. No son muy aficionados a realizar, a pesar de que es una técnica bastante sencilla, que da mucha información, se opta muy poco todavía por las punciones ecoguiadas. Gracias. Ahora, ¿por qué es importante? A ver, imaginemos que solamente encontremos un linfonódulo reactivo, nada más. Y el gato está súper bien, come, pero hay temporadas en que el dueño me dice, no, no es el mismo, no juega, está retraído, duerme más, pero después en otro momento está súper bien. Y a veces tiene fiebre, coincide justo con los momentos de consulta. Encuentran un linfonódulo, púncenlo. ¿Por qué? El linfonódulo normalmente debería tener solamente linfocitos, pero encuentran neutrófilos y macrófagos. Ah, ya. No. Esto hace elevar a otro nivel el diagnóstico de un PIF seco. Y ojo, no puedo decir ya acabé, porque si es que tuviéramos, y ahí viene el problema, ¿no? Y el doctor Ando nos acaba de confirmar. O sea, si es que no fomentamos las pruebas diagnósticas